Hola amigos, bienvenidos a otro video más de tu canal La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre los ángeles y la manipulación hacia la humanidad. Usualmente cuando escuchamos esta palabra ángel, la mayoría de las personas lo relacionan con seres de luz, con seres que tienen alas y sobre todo con seres que de una u otra manera tienen o son una figura religiosa. Porque básicamente la religión, en cierta forma, los libros religiosos, de una u otra forma, nos han planteado este tipo de seres de esta manera. Aunque no hay una descripción física, sin embargo, esta es una descripción general que se le ha dado a este tipo de seres. Hay una cosa que ha traído mucha confusión y es precisamente esa palabra ángel, debido a que básicamente las traducciones han tenido que ver más con el idioma griego, aunque realmente su origen o su verdadero origen es completamente hebreo. Es decir, que todos los personajes básicamente bíblicos y toda esta historia es una historia completamente hebrea e israelí. Por eso es que esta palabra ángel en cierta forma ha traído una gran confusión. Y cuando miramos esta palabra realmente en el hebreo, es una palabra que en hebreo es malak, que significa precisamente mensajero o enviado, y que si hubiese pasado directamente al español, pues sería de esa forma. Pero cuando cogemos este tipo de palabras como griegas, que pasó como ser angelus, entonces ya fue tomado de esta manera y quedó como ángel en español. Y ahora la pregunta es si estos seres realmente existen. Sería o deberíamos preguntarnos si realmente existen como para un tipo de beneficio para la humanidad o si simplemente están para manipular a la humanidad. Es un interrogante que vamos a tratar de despejar en este corto video. Con respecto, por ejemplo, a la apariencia, hay una escena que es precisamente cuando tres mensajeros o tres ángeles se le presentan a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y lo que vemos allí es precisamente que Abraham se esmera mucho en atenderlos y una de las cosas que podemos resaltar es que básicamente les hace hacer un banquete, manda a hacer un banquete para ellos, manda a degollar un animal y básicamente nos demuestra que eran seres completamente iguales a nosotros con la misma apariencia física, incluso con las mismas necesidades físicas. De hecho, se dieron un gran banquete, quiere decir que comían también. Entonces, aquí nos surge esa pregunta de que definitivamente, o más bien una conclusión de que no son seres como nos los han pintado, si es que existen, sino que realmente son seres que se parecen a nosotros y que perfectamente se podrían camuflar y que podrían incluso en el día de hoy estar andando entre nosotros y tal vez no nos diéramos cuenta. Posiblemente estén también moviendo los hilos de la historia como lo han venido haciendo según esas historias bíblicas y que podrían estar moviendo precisamente la historia, podrían estar prácticamente teniendo, bueno, podríamos pensar hasta sitios o cargos de poder, los cuales estarían prácticamente manipulando al ser humano y que obviamente al tener la misma apariencia igual a nosotros, pues obviamente que pasarían bastante desapercibidos. Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta. Una cosa también interesante es ver cómo en la historia bíblica hay un ángel o un mensajero que sobresale bastante y que ha tenido que ver precisamente con muchas de estas historias. Ese ángel es llamado Gabriel y lo podemos ver precisamente en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 16, en donde ese capítulo nos habla de que Daniel tuvo una visión en donde veía cuatro carneros y veía una cantidad de cosas que no podía entender. Y entonces precisamente es enviado el ángel Gabriel para darle una interpretación de esta visión, en donde básicamente la conclusión es de que esto que él veía eran cuatro imperios que iban a surgir en la tierra. Entonces ahí vemos preciso primero la primera aparición de este mensajero llamado Gabriel, y después lo vemos un par de veces también supuestamente teniendo algún tipo de guerra con otros ángeles y cosas así.
Pero cuando ya vamos a lo que es el Nuevo Testamento, vuelve y aparece precisamente en Lucas capítulo 1, verso 19, en donde habla con un sacerdote que estaba en el templo de Jerusalén llamado Zacarías, en donde le habla de que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo y que este hijo no iba a gustar del vino y que iba a sobresalir y que tenía prácticamente un propósito que cumplir. Zacarías no cree mucho y precisamente por no creer el ángel o este ángel Gabriel desata básicamente una maldición sobre él, generando o diciéndole que a partir de ese momento iba a ser mudo por no haber creído a esta promesa. Entonces ahí vemos que vuelve y aparece este personaje. Después, 6 meses después, también este mismo personaje aparece a Miriam o a María, en donde también básicamente le da una promesa de que su hijo iba a nacer, ¿no? Lo que ya muchos conocen esta historia de Jesús. Y obviamente José no creía, entonces también se le revela a José en donde básicamente le habla de que debe aceptar esta situación porque obviamente era algo que iba a venir básicamente del cielo o de obra del Espíritu Santo. Sin embargo, acá vemos pues cómo comienza esta historia, cómo este personaje básicamente está allí en ese momento transmitiendo este tipo de mensajes y cómo básicamente todo eso ha traído, por decirlo así, cierta confusión también, porque cuando miramos, por ejemplo, el Islam, nos damos cuenta que Gabriel en el Islam es llamado un arcángel, en donde también básicamente el inicio de todo esto del Corán, el inicio de todo esto que aprendió supuestamente Mahoma y todas las cosas que comenzó a revelar fueron dadas precisamente también por este mismo arcángel llamado Gabriel, en donde vemos el siguiente verso, bueno, aparecen varios capítulos del Corán, pero vamos a citar precisamente uno para darnos cuenta que este arcángel también ha tenido que ver en la historia de esta religión, lo cual obviamente trae mucha confusión. Y entonces este verso dice así: esto no es sino una revelación revelada, enseñada a él por alguien con mucho poder, muy fuerte. Él se puso de pie, se mantuvo en la parte más alta del horizonte, luego lo cogió y lo mantuvo en un abrazo a 2 nudos de distancia o más cerca, y entonces reveló a su siervo lo que él reveló. Esa es una de los versos en donde supuestamente este arcángel Gabriel le habló precisamente a Mahoma. Una de las cosas que Mahoma también hablaba era que en una de esas apariciones da a entender de que o describía a este arcángel Gabriel como una mujer. Curiosamente, teniendo en cuenta que es una religión bastante machista, era difícil entender esa parte de que se revelara como una mujer. Sin embargo, algunos trataron de decir de que sencillamente este arcángel se camuflaba o se aparecía de diferentes formas. También tenemos la otra parte y es precisamente en la historia de el mormonismo, en donde se habla de que básicamente Joseph Smith tuvo también una especie de interrelación con un ángel llamado Moroni, quien se supone o se dice que fue hijo de Mormón y que se apareció después como un ángel, en donde básicamente a Joseph Smith se le dice que habían unas planchas de oro que encerraban cierto lenguaje que básicamente era muy difícil de traducir y que sin embargo a través de este ángel Moroni supuestamente Joseph Smith fue traduciendo todo esto al inglés, y pues hoy tenemos básicamente lo que se conoce como el libro Mormón. Y lo que ha generado precisamente todos estos ángeles es básicamente la inauguración o la fundación de diferentes movimientos, y básicamente ahí surgió lo que llamamos básicamente la Biblia en muchos aspectos, sobre todo el énfasis que tiene también en el Nuevo Testamento, en donde se origina prácticamente el cristianismo. Tenemos entonces por otro lado el libro del Corán, en donde también estos dos
libros prácticamente han tenido que ver con este llamado ángel y arcángel Gabriel. Y después tenemos el libro Mormón, que tiene que ver precisamente también con un supuesto ángel o mensajero. Así que básicamente estamos viendo cómo este tipo de seres o entidades están básicamente influyendo en la humanidad y trayendo una confusión tan grande en donde básicamente pareciera que estuvieran de todos los bandos y que en cierta forma están generando precisamente un gran abismo entre incluso diferentes formas de pensar, y de hecho es como si a cada religión le dijeran básicamente que todavía no ha terminado y que siempre hay un profeta más que debe continuar supuestamente trayendo revelaciones. Eso es parte de la confusión. Vemos que también todos estos mensajeros o ángeles que están al servicio de Jehová tienen funciones específicas. También hay un ángel que se le ha denominado el ángel de la muerte o el destructor, y es precisamente que cuando Jehová necesita hacer algo o ejercer algún tipo de juicio, usa uno de estos mensajeros. Siempre utiliza este tipo de entidades o de seres, como lo vimos también en el video de la dualidad o Job víctima de la dualidad, en donde veíamos cómo precisamente Mastema, a quien llaman Satanás, se pone de acuerdo con él o más bien se somete a sus órdenes para hacer o destruir, prácticamente arruinar la vida de Job. Lo invito a que mire ese video cuando tenga una oportunidad. Ahora, en cuanto a esto, vemos que uno de los temas en donde aparece este ángel de la muerte también es cuando el pueblo de Israel estaba siendo rescatado de Egipto, aunque esta es una historia que no se ha podido verificar, pero según la Biblia dice que eso pasó. El hecho es que al pueblo de Israel se le manda a degollar un animal, que era prácticamente una costumbre que tenía este pueblo para Jehová, y con la sangre ponerla en las puertas. Con eso, cuando viniera el ángel de la muerte en la noche, no matara a los primogénitos también de Israel, sino que solamente matara a los primogénitos de Egipto. Así que estamos viendo aquí cómo prácticamente estos seres son seres destructivos, son seres que traen muerte, son seres que básicamente pertenecen a un ejército que ha manipulado la historia humana de una o de otra manera. Y vamos a mirar también unos versículos en donde vemos cómo el destructor aparece allí para aniquilar prácticamente al pueblo de Israel por una desobediencia de David, pero allí también vamos a analizar una contradicción bíblica. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La contradicción bíblica, como lo vemos aquí, es que precisamente Jehová se enoja con David porque mandó censar el pueblo, pero como vimos en esos dos versos, es en Samuel, donde en ese primer verso, en donde es Dios o ese mismo Jehová el que manda a hacer el censo o el que incita a David a hacer el censo, y después en Crónicas vemos que dice que es Satanás quien mandó a incitar a David para que hiciera este censo. Así que aquí estamos viendo claramente esa dualidad siempre confundiendo, esa dualidad siempre ejerciendo una manipulación sobre el ser humano. Y si usted mira todo el capítulo 24 de Segunda de Samuel, mirará allí que básicamente David se siente mal por haber censado al pueblo, entonces escoge que Jehová haga un castigo sobre su pueblo, le dice que qué castigo quiere y él escoge la pestilencia y entonces Jehová envía al destructor. Y cuando están muriendo muchos israelitas, dice aquí que Jehová se arrepintió, porque ya había matado a 70,000 según estos escritos. Entonces le dice al destructor que se detenga para que ya no siga
matando más personas. Así que son seres que matan, son seres que viven de sacrificios, son seres que mandan a que los seres humanos les sacrifiquen animales, son entidades completamente manipuladoras, son entidades que todo el tiempo están hablando de juicio, de muerte, de destrucción, de plagas, de calamidades, y básicamente todas esas son parte de sus funciones. Así que después también, ya para finalizar, para completar la historia, después de toda la sangre que corre en este libro, todo este libro realmente, la Biblia es un libro bastante sangriento, o sea, bastante violento, en donde hay muchas partes de muerte, de destrucción, de esclavitud, de violencia, de violaciones, de bueno, una cantidad de cosas que no terminaríamos de nombrarlas hoy. Y después viene entonces en el libro de Apocalipsis se habla de 4 jinetes que salen supuestamente, obviamente es un significado simbólico de lo que viene para la tierra. Y allí también encontramos a este destructor precisamente en Apocalipsis 9:11. Y es precisamente en este capítulo de Apocalipsis 9:11 donde quiero leer algo que encontré en Wikipedia que me parece interesante porque cualquier persona lo puede leer. Y es algo que dice que Abadón es el nombre de un ángel descrito como el rey de un ejército de langostas. Dice que en el texto de Apocalipsis 9:11 su nombre se transcribe directamente del hebreo en caracteres griegos, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y se traduce luego al cual en griego se interpreta como Apolión. La Vulgata agrega al texto el comentario del griego y en latín se denomina como destructor. Ahí estamos viendo prácticamente que este es un ser que sale del abismo. Dice que según algunos autores, Abadón sería uno de los más importantes generales del imperio de las tinieblas. O por el contrario, un representante de Dios que tiene la llave del abismo y lidera la plaga de langostas que se lanzará sobre los enemigos de Dios al final de los tiempos. Es interesante notar esto, pero acá podemos ver que siendo el príncipe de las tinieblas, yo uniría los dos conceptos, es decir, es el príncipe de las tinieblas y es el representante de esta entidad llamada Jehová. Así que básicamente aquí nos está demostrando que cuando uno mira todo esto de la Biblia, prácticamente muchos de los capítulos son sencillamente muerte, destrucción, en donde se le habla digamos a David, como en el caso que vimos anterior. No se sabe si fue Satanás o fue directamente este Dios Jehová que prácticamente lo confundió para traer juicio. Y vemos una cantidad de cosas donde estas dualidades prácticamente trabajan juntos todo el tiempo. Aquí no existe ningún concepto de tinieblas o de Satanás o de todo esto independiente uno del otro, sino que ambos son parte del equipo y prácticamente aquí el líder es Jehová y de ahí para abajo, llámese Satanás o Mastema o todos los que están por debajo, sencillamente están a su servicio. Siempre que necesita usarlos, se mueve en ellos para que hagan ciertas funciones, así que vemos ángeles de destrucción, ángeles que traen plagas, ángeles que básicamente traen pestilencias. Entonces prácticamente estos seres, a quienes se les ha llamado erróneamente ángeles, o incluso hasta mensajeros, pensar que son mensajeros que van a traer algo bueno, no, en realidad son destructores, son seres que tienen ciertas funciones para traer el caos, para dividir, para hacer que prácticamente los seres humanos no logremos llegar a una plenitud de un conocimiento, y eso se ve claro cuando dividieron en la Torre de Babel, eso se ve claro en todos estos conceptos, eso se ve claro incluso en todo lo que leemos del libro de Apocalipsis, en donde realmente no se ve que se quiera ayudar a la humanidad, sino que al contrario, generaciones destruidas, planetas destruidos, y básicamente nosotros debemos entender que esto es una matrix donde debemos salir de allí, desarrollarnos como seres humanos y no seguirle dando cierto mérito a ciertas entidades que no merecen realmente nuestro respeto ni nuestra reverencia, porque realmente son eso, entidades destructoras, dañinas, que están prácticamente influyendo en la humanidad y que básicamente lo único que quieren es una destrucción de la mayoría de los seres humanos en el futuro. Son seres que piden sacrificios de animales, son seres que piden sacrificios de humanos, son seres que han traído muchísima muerte y que básicamente se camuflan y hacen pensar a muchos que son seres de luz y que en realidad quieren ayudar a la humanidad. Así que eso es todo por hoy, lo dejamos así. Les agradezco como siempre por ver este video.
Yo soy Leonardo Coronado para tu canal, La Historia que no sabías, y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube para recibir más videos. Nos vemos en un próximo video.